Hoy te presento a Sofía. Trabajaba 12 horas sentada solo en el escritorio y se levantaba solo a tomar agua. Quería volver a estudiar y no lograba sentarse a leer 3 párrafos seguidos sin que la cabeza se le fuera a otro lado. Es productora de videojuegos, docente universitaria y madre. Hoy entrena todas las semanas. Volvió a la universidad y volvió a escribir, que era algo que había abandonado hace años. Acá está su charla con Martín Monterrizo, uno de los coaches del instituto. Espero que la disfrutes tanto como yo. Muy buen día, tenemos en esta oportunidad este testimonio hermoso para nuestra comunidad del instituto, a Sofía, que yo no le voy a hacer la presentación, sino que ella se va a presentar, nos va a contar quién es Sofía, qué es lo que hace y qué hace en este instituto de productividad para empezar a conversar un poco de lo que ha sido su proceso. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buen día. Muy buen día, Martín. Muchas gracias por el espacio. Qué loco arrancar diciendo quién es Sofía cuando viste que esto de la identidad, en mi caso estaba muy ligado a mi parte profesional y venía muy quemada y venía, bueno, siempre haciendo más cosas. Yo trabajo en videojuegos, soy productora de videojuegos. Y en esto de sumarme a la mentoría descubrí un montón de cosas más, como que le di valor a otras áreas de mi vida, además de la parte profesional. Así que fue un crecimiento muy grande. Me uní primero por eso, porque me estaba quemando mucho, sentía que hacía mucho y no avanzaba y que no estaba donde quería estar, para empezar. Entonces, esto de ir buscando qué más áreas en la parte profesional podía seguir desarrollándome, me formé en gestión de proyectos, como te decía, trabajo en producción de videojuegos, siempre trabajé para estudios de afuera en Estados Unidos y la realidad es que, bueno, siempre eso tuvo como más prioridad y mi trabajo en comunidades en lo que es el desarrollo local de videojuegos que el resto de áreas de mi vida. Entonces, en este proceso también, bueno, también soy madre, también soy estudiante, doy clases y un poco aprendí en la mentoría eso, a ir manejando todas las distintas áreas de mi vida con más balance, con mucha mejor energía. Así que, ¿por qué me uní? Por eso, me estaba quemando y bueno, logramos un poco ese cambio. Bien, ahí vamos a profundizar un poco en eso, Sofi, pero me gustaría saber y que le cuentes también a la gente que te va a estar viendo, ¿cómo estabas antes de ingresar a esta mentoría? ¿Qué es lo que hacías en tu día a día? Y vamos a profundizar en cómo fue modificándose ese diario transitar. Bien, mi día estaba principalmente enfocado en trabajo. Trabajaba muchas horas, tanto en el estudio de videojuegos en el que trabajaba, como también preparando clases o yendo a la universidad a dar clases de arte digital y producción de videojuegos. Después, creo que mi día era eso, solo era trabajar y luego llegar y trabajar un poco más y descansaba muy poco. También eso que me he dado cuenta que dentro, no sé si es algo cultural o de videojuegos, o un poco de la industria, de lo que es trabajar en tecnología, pero siempre estaba esa predisposición a hacer de más, a quedarse horas extras. También daba clases en una academia de videojuegos, como en simultáneo, daba clases particulares. Siempre sentí que tenía que hacer más, pero como, no solamente por una cuestión financiera, sino también porque esa necesidad de, bueno, de ir siendo parte de distintos entornos, trabajo también mucho con comunidades de desarrolladores de videojuegos, no solo de Argentina, sino también buscando ampliar un poco el campo de Latinoamérica, fundadora de varias comunidades, o sea, como Acción Dev, un organismo cultural también en el que producimos eventos dentro de la industria de videojuegos, que es Pixel Pulse. Entonces, siempre estábamos con algún proyecto, con una Game Jam, que es un hackathon lúdico, con entrevistas a otras personas que vinieran a enseñar a hacer videojuegos para las comunidades. Y siempre había un huequito en la agenda para hacer cosas que eran demandas externas, principalmente. Entonces, cualquier tren que pasaba me parecía bien porque a algún lado me tenía que llevar y siempre estaba esa energía de, bueno, esa energía yo le decía, bueno, esta manija que le decimos un poco de hacer más cosas, pero la verdad es que mi energía del día a día estaba agotadísima, siempre estaba muy quemada, no me podía enfocar, quería volver a estudiar y el año pasado no pude, este año sí. Pude volver a la universidad como estudiante y no solamente como docente. Y la realidad es que, claro, me sentaba y no podía leer 3 párrafos seguidos, que la cabeza me daba vueltas, porque entre tantos proyectos en simultáneo, que si bien está buenísimo porque está bueno rendir y qué sé yo, la realidad es que después tenemos que estar, o sea, queremos descansar o enfocarnos en otras áreas de la vida y la cabeza está como, no, pero tengo que hacer esto, o tengo que mandar este mail, o la reunión que tengo mañana, o tengo que preparar este informe.
y así todos los días. Y bueno, nada, mi maternidad también estaba un poco relegada a segundo plano porque era como, bueno, no tengo mucha energía para dedicarle a estar con mi nena, a jugar, que es algo que para mí es súper importante, jugar con ella, jugar yo también. Y la alimentación también, toda esa parte de poder nutrirme, solo comía porque tenía hambre, solo dormía porque tenía sueño, no había una planificación detrás que sostuviera toda esta alta demanda de energía y de rendimiento. Entonces le empecé a dar atención a otras áreas y todo de a poquito se fue acomodando. Pero bueno, así era el día a día. Y cómo te afectaba esto, tanto física como mentalmente? Bien, físicamente estuve con una lesión en la columna entre las últimas vértebras que me imposibilitaba moverme mucho, así que yo me quedaba sentada, pero claramente después eso, una vida sedentaria hace que después todo se vaya agravando. Pero claro, yo quería volver al gimnasio y nunca lo podía mantener, porque yo era consciente de que necesitaba la actividad física, pero al haber dolor y no haber una mentalidad fuerte detrás de decir, bueno, vamos a encararlo con la seriedad que corresponde, dije, bueno, no me hace falta el gimnasio, o bueno, por ahora no, después voy. Y no lo pude mantener en el tiempo, las veces que traté de ir. Y además, habiendo la lesión, necesitaba ir a fisioterapia. Y mentalmente eso también te drena, porque cuando estás con altos niveles de exigencia y no estás cuidando el cuerpo ni la mente, y te da mucha ansiedad. A mí siempre me pasó de tener mucha ansiedad de no llego, y no llego y tengo que hacer cosas, y no sé por qué, tampoco ahora que lo pienso es muy extraño, es tan lejano esa sensación de wow, estaba muy quemada y yo misma me estaba poniendo en unos niveles de exigencia y de ansiedad altísimos. Y si bien, nada, la alegría te la da hacer cosas y ser parte de comunidades y ves que los proyectos avanzan, pero nunca era suficiente. Ujú. Entonces, eso también me estaba drenando. Y hoy lo veo, como digo, muy lejano. Es muy raro hablar de cómo era la mentalidad en ese momento. Bien, y también contar un poco que Sofi arrancó en nuestra mentoría Gol y después se animó a dar un paso más. Pero quería saber, Sofi, esto de, ¿hubo algún detonante, hubo algo que haya pasado en tu vida que hayas dicho, no, basta, yo sola no puedo, necesito que alguien me ayude, me acompañe, por lo cual entraste a la mentoría? De hecho, sí, estaba en la exposición de videojuegos argentina que ocurre en Buenos Aires en octubre del año pasado, tan lejano ya casi un año de todo esto, y había un montón de eventos, o sea, no solamente el evento que yo produzco en simultáneo, que es un evento satélite de esta exposición de videojuegos que es la más importante de Argentina y muy importante también a nivel latinoamericano, y yo llegué agotada. Tenía muchísimo trabajo, tenía muchas cosas que hacer, casi no pude ver a mis amigos, fue carísimo para mí poder viajar. Y cuando había cosas importantes, por ejemplo, una fiesta importante a la que me hubiese gustado ir, dije, no, no me da el cuerpo, no llego. Y justo apareció también la mentoría, porque yo a Nico lo seguía también en redes sociales. También me he dado cuenta que pasaba mucho tiempo en redes sociales, que eso es algo que en ese momento empecé a identificar también por mi cuenta y desinstalé Instagram y otras redes. Entonces como que dije, bueno, voy a dejar scrollear a ver si las cosas se acomodan, pero claro, sola, ¿no? Uno es consciente de cuando hace las cosas mal y cuando tenés que priorizar otras cosas. Pero con ayuda, creo que fue muchísimo más rápido, muchísimo más planificado en el tiempo, sostenible sobre todo, porque de las veces que yo traté de hacerlo por mi cuenta, siempre fallaba y también estaba la mentalidad de, uy, otra vez fracasé, no sirvo para esto, un montón de la rumiación que existe del fracaso, del estancamiento, de decir, uy, yo no voy a poder, pero esto de llegar a ese evento que era tan importante y no poder disfrutarlo como años anteriores por estar simplemente exhausta, que en ese momento lo tomé también con calma. Dije, bueno, no me da el cuerpo para ir a este otro evento y me quedo a dormir porque realmente me hacía falta, pero no estoy pudiendo disfrutar. O sea, yo estoy trabajando un montón y no lo estoy disfrutando. O sea, estoy haciendo muchas cosas por mi comunidad, muchas cosas por mi trabajo, por mi vida y llega el punto en el que digo, me siento mal, no puedo ir a disfrutar estos espacios, no puedo estar con la gente que quiero y necesito parar. Y yo sola no puedo. O sea, traté de hacerlo sola, pero el proceso es distinto. Así que cuando probé Gold dije, claro, es por acá, es un acompañamiento mucho más integral que me ayudó a eso, a ordenarme. ¿Y cómo pensás vos, viéndolo ya desde hace un tiempo, más de un año que estás con nosotros, de qué hubiese pasado si no
hubieras tomado la decisión de entrar a nuestra mentoría? Vos sabés que el otro día lo pensaba, digo, ¿qué hubiese pasado? La verdad es que es muy difícil pensarlo porque para mí no había otra manera en este momento como estaba, no había otra manera de enfrentar una alta demanda ni de seguir con el mismo ritmo, porque yo tuve que dejar varios trabajos, tenía varios trabajos y dije los voy dejando a medida que mi trabajo principal fue creciendo también en cuanto a responsabilidades y también monetariamente. Dije, bueno, vamos a enfocarnos en una sola cosa, pero ¿qué hubiese pasado? No sé, realmente, es muy difícil porque yo había días que no podía caminar. O sea, es como me quería mover y yo no podía, me quería concentrar y no podía. O sea, es como que yo creo que ya estaba pasando algo que era realmente una llamada de atención muy grande de mi cuerpo y de mi mente y no la estaba escuchando. Y ese llamado de atención fue como o me escuchás o no seguimos. O sea, no había forma. Y es algo que, vos sabes, que noto en mis colegas, que noto en mis círculos cercanos de gente que sigue en el mismo plan de hay que hacer más y hay que rendir más, pero no desde el lado humano, no desde un lado sostenible, sino desde la alta exigencia simplemente por el ritmo de la industria, por el ritmo de, bueno, de la economía en este momento. Y digo, bueno, pero hay que tener un cambio de mentalidad también, porque quemarse no sirve. Yo ya me quemé y no sirvió. Entonces, acá estamos del otro lado, digamos. Bien. Con respecto, Sofía, al tema que hay mucha, vamos a decir, mucha oferta, hay el miedo este que siempre aparece de invertir a través de Internet, de páginas. ¿Cómo fue en tu momento cuando ingresaste? ¿Lo hiciste tranquila? ¿Pudiste comenzar inmediatamente con la mentoría? Contame un poco, porque hay mucho miedo detrás de, yo no sé si esta persona me va a ayudar o no. Verdad, verdad, hay mucha gente así en internet. Y hoy en día es tan común esto de grupos de autoayuda y lo que sea. A mí lo que me dio más seguridad en este caso fue la neurociencia aplicada. Ujú. Porque a mí me gusta mucho creer en la ciencia, digamos. O sea, trato de leer eso y enfocarme en, bueno, si hay datos sobre esto, es porque alguien está haciendo las cosas bien. Entonces, al haber neurociencia aplicada, digo, bueno, tiene que tener una razón de ser todo esto y tiene que haber comportamientos que nos lleven a actuar de esta manera, ¿no? O patrones que nos llevan a actuar de esta manera. Entonces, escuchándolo hablar a Nico, que coincidía con un montón de las cosas que decía, sobre todo con el sueño, que era lo que más yo trataba de arreglar en su momento. Pero claro, uno sabe que hay que dormir y uno sabe que hay que comer, pero capaz es mucho más complejo que solamente saberlo, sino que hay un montón de mecanismos. Y qué mejor que recurrir a alguien que es experto en eso para poder resolverlo en el día a día. Y hablando con, bueno, con Pieri, con los mentores, es como que cada uno tiene su área de experiencia y su aporte hacia la comunidad y su campo de estudio también, que creo que eso es la tranquilidad que a mí me dio. Estoy rodeada de profesionales que son expertos en su área, que saben lo que hacen y que nos acompañan en este camino, porque también eso, no estamos solos en estos dilemas de la vida contemporánea de, ay, necesito hacer más. Somos un montón, la vida requiere un poco de exigencia en un montón de áreas a nivel profesional, la familia, yo soy madre soltera también, entonces digo, hay muchas cosas en las que uno tiene que estar presente. Y tiene que haber una manera, pero el tema es no quemándose. Y si hay gente que me puede ayudar a hacerlo de la mejor manera y además mucho más amigable con mi energía, con mi salud, con mi bienestar, con mi mentalidad, es como, dame. Así que entré súper tranquila a la mentoría, entré en Gold, fui probando esos meses, aprendí muchísimo sobre la pirámide de lo que hablamos, esto del movimiento, la alimentación, el descanso como no negociables, como lo básico que necesitamos para estar funcionales y después todo lo demás. Entonces fue una construcción muy larga, también eso es, hay gente que creo que quiere las cosas ya. ¿No? Como las mejoras, bueno, te pago y mejorame la vida en un 80% hoy. Y no es así, no es así, es un proceso y hay que confiar en ese proceso y hacer las cosas, porque si uno paga y después es como, bueno, no vas a las clases o no aprendes o no aplicas, para mí el punto es eso. Las clases siempre se centraron en aplicables concretos a la vida diaria y a nuestra realidad latinoamericana, a lo que podemos lograr con lo que tenemos.
y compartiendo conocimiento, que para mí eso es lo básico, compartir conocimiento aplicable, concreto, bajado a la mesa, hablando en criollo, ¿no? Así son las cosas y eso es lo que tenés que hacer. A Bien. mí me gusta. Sofi, ¿por qué, sabemos que hay un montón de ofertas, de cursos, de programas, de mentorías, ¿por qué lo elegiste a Nico? Qué loco, no sé. Pero realmente hay demasiado, pero Nico tiene esa forma de explicar las cosas también con una pizca de humor, muy concretas. Creo que él también ha estado del otro lado, ¿no? Cuenta que se ha quemado mucho, que no estaba disfrutando en su trabajo y es difícil no verse reflejado en esa experiencia desde, desde esto, de querer hacer cosas, de simplemente querer no solo sobresalir, sino ser funcional, poder llegar a fin de mes, poder disfrutar las cosas. O sea, son deseos que nos atraviesan a todas las personas y verlo él como lo cuenta desde su propia humanidad y su propio deseo de compartir también eso que pudo aplicar en su vida diaria, que lo hizo estar donde está ahora y ser quien es. Es muy difícil no sentirse inspirado también. ¿Cuáles fueron los cambios, uno o varios, los que hayas notado en cuanto a tus hábitos, a tu productividad? ¿Que encontraste alguna mejora concreta? Contanos un poco, Sofi. Bueno, muchísimas. Para empezar, puedo ejercitar ahora semanalmente, ya no tengo tanto dolor, o sea, va mejorando muchísimo mi estabilidad, todo lo que es la musculatura. Obviamente también gracias a fisioterapia, pero fue primero el cambio de mentalidad que me hizo darme cuenta que necesitaba activar y me di cuenta que me encanta moverme, que no es algo que necesito hacerlo solamente porque tengo que estar saludable, sino porque realmente es lindo poder controlar el cuerpo de manera tal que se sienta bien, cómodo, moverse, familiar. Esa reconexión con el cuerpo me parece fascinante, que es algo que yo me daba cuenta que no me movía, que pasaba 12 horas sentada acá en la compu y trabajaba y luego me levantaba un rato para tomar agua y volvía. Y ahora también eso es, la hidratación es negociable, la hidratación forma parte del hábito que trato de construir conscientemente, porque a veces pasa que pasan 2 horas en reunión y no tomamos agua. Y también yo lo digo a mis equipos, vayan a tomar agua, o sea, descansen un rato, no se estén quemando. Es algo que muy conscientemente trato de aportar en mis espacios de trabajo de los que era parte. Esta mejora en el rendimiento, te das cuenta cómo dejas de tener niebla mental, cómo puedes pensar con claridad. O resolver otras problemáticas. A mí también me gusta trabajar mucho con la creatividad porque venía más de la parte de área de arte, digamos. Sin embargo, trabajo más en el área de lo que es desarrollo y, o con ingenieros o con lo que es parte de analíticas y esas cosas. Y sin embargo, digo, bueno, esta parte de la creatividad requiere un cerebro despierto, requiere esta claridad mental. O estos niveles de ansiedad más bajos como para decir, bueno, podemos darle lugar a que estos procesos sucedan en primer lugar y a mí me gusta mucho escribir, entonces antes me he dado cuenta que hacía años que no escribía y poder retomar las cosas que a mí me gustan, que me hacen feliz, que se alinean mucho tanto con mi cuerpo, con mi energía, con mi creatividad. Para mí es un montón, o sea, realmente no puedo decirte un área específica en la que me... o en la que noté un cambio, porque fueron muchas, muchas también en cuanto a cómo elijo mis vínculos o en qué gasto mi energía sabiamente en este momento, porque también hay mucho del intercambio con otras personas que a veces no somos conscientes y está bueno eso, ¿no? Tener más conciencia en el día a día, tanto para la toma de decisiones desde qué como o cómo preparo mi día anterior cuando elijo poner las luces cálidas a la noche para tener un buen descanso, como también a quién me acerco para ayudar o con quién me vinculo en semana tras semana para forjar mejores vínculos en mi vida y qué cosas quiero cultivar. Es un montón, o sea, podría decirte muchas cosas de distintas áreas, pero creo que empezar a mejorar área por área de la vida también inevitablemente deriva en que todo lo demás se va acomodando, de a poquito, pero se acomoda. ¿Y qué fue lo que más te gustó, lo que más te impactó de todo el programa? Definitivamente la neurociencia aplicada en lo que es los equipos de trabajos me sirvió muchísimo a mi parte profesional. Siempre fue importante la profesión para mí, pero aprender
específicamente, bueno, agentes de inteligencia artificial, reuniones eficientes, el método DISC para poder comunicarse con personas. Creo que son cosas que yo no esperaba en la mentoría y que realmente, o sea, no esperaba porque digo, bueno, quiero arreglar la base, lo que es movimientos, un poco estar más saludable, pero claro, entendí primero. Esto de estar más saludable era un objetivo Disney. Eso es algo también que me di cuenta que aprendí muchísimo. El objetivo concreto, que también me ayuda a lo que es producción, el objetivo concreto, medible, que se puede planificar semana tras semana, que se puede mejorar, es algo que me llama mucho la atención y que deriva también en, bueno, cómo aplico esto en mi trabajo y cómo esto me hace ser también mejor profesional, que es muy importante para mí. Y realmente no esperaba, o sea, la calidad de las clases, no esperaba lo mucho que aprendimos en esas áreas, ¿no? En todo lo que es la formación profesional también. Yo, claro, o sea, no solamente es mejorar nuestra salud o nuestra energía, sino todas las aplicaciones en nuestras vidas profesionales o de emprendedores o de madres para cocinar. Por ejemplo, hoy teníamos clase de nutrición y fue como, bueno, aprendimos un montón sobre cómo leer etiquetas, que es algo que no está disponible, es algo que te pongas a investigar. Y sí, podríamos investigar cualquier cosa en internet, pero creo que ayuda a tener esta guía un poco más planificada, estructurada de los conocimientos, porque si no, también te pasa que tenés muchísima información, pero no sabes qué hacer con eso. Entonces, para mí eso, lo bien distribuida que estaba la información nos ayudó un montón. A mí como profesional también me ayudó un montón. ¿Y cómo te hizo sentir esto de el estar acompañado, tanto por un coach o por la misma gente del equipo que te va haciendo seguimiento? ¿Cuán importante es para vos este acompañamiento? Es curioso porque vengo también de videojuegos y de armar comunidades y de crear espacios para que las personas puedan seguir desarrollándose tanto a nivel educativo como a nivel profesional, a nivel cultural también he creado muchos espacios. Para mí el valor de la comunidad es muy relevante, no solo porque entre ver ese intercambio entre los pares te comparte más información y puedes también compartirles. Creo que si tengo una sola clase grabada, y la veo y me da información es valioso, pero a la vez si tengo otros pares con quienes compartir sus experiencias, es otro el intercambio, ¿no? Es mucho más fructífero. Y en ese caso, la comunidad aporta muchísimo porque somos personas muy diversas, son emprendedores, madres o trabajadores que llevan muchísimos años, también gente de todas las edades, hay gente joven y gente muy grande, que también te hace sentir no estás solo en este camino. Y creo que es eso, yo me sentía bastante sola en esto de, bueno, estamos todos queriendo hacer las cosas, pero quiero hacer las cosas bien y hay información, pero yo no sé por dónde empezar. Entonces, ese mensajito de, bueno, ¿cómo me organizo? O tengo todas estas cosas que hago, o bueno, me pasa esto en particular, ¿cómo lo aplico en mi vida diaria? No es tan encontrable, digamos, en internet. O sea, siempre está bueno tener ese apoyo y esa guía, tanto de los mentores como de la comunidad misma, ¿no? El ayuda. Y si vos tuvieras, pensando en todos aquellos profesionales, emprendedores, líderes, empresarios, que están dando vueltas y que hoy están viendo tu testimonio y están escuchando tu testimonio, ¿qué tres consejos le darías para convencerlos de que ingresen al Instituto de Productividad? Qué loco. Es que si te tienen que convencer, no estás escuchando. Realmente, la mejora en pocos meses es invaluable. Realmente, yo no puedo explicar lo distinta que es mi vida hoy. Sin embargo, o sea, siempre fui profesional, llevo muchos años en la industria, hice muchísimas cosas. Pero hoy puedo hacer no solo más, sino mejor y puedo disfrutar más. Creo que para empezar es eso. Si quieren disfrutar tanto de su trabajo como del resto de áreas de su vida, está bueno tener el acompañamiento o una planificación adecuada para poder sumarse. Y la otra es eso, si lo dejan para después, nunca hay un después correcto, o sea, nunca hay un momento adecuado, porque me di cuenta que yo en esto del trabajo en mí misma lo venía pensando hace muchos años, pero siempre lo estaba postergando porque este proyecto tiene fecha final en una semana y después ya tengo otras cosas. Hablaba con uno de mis amigos y le pregunté cómo estaba y sacó su calendario y me contó su calendario hasta octubre o diciembre y decidió frenar porque tenía más cosas. Y le digo, ¿cuándo tenés tiempo para descansar? O sea, el descanso también se planifica, el disfrute también.
y me doy cuenta que no le estamos dando prioridad a eso. Entonces, dejarlo, o sea, postergarlo no va a servir nada, y al contrario, va a hacer que las cosas sean aún más difíciles a futuro. Así que eso, no hay un lugar, no hay un momento indicado para hacerlo. Ahí simplemente es empezar de a poco, pero empezar con un 1%. Y el resto es, el tercer consejo es, nada, acá estamos para responder más consultas, supongo, porque está muy bueno para sumarse. Sofi, y para contar también que no todo es color de rosa y que no crean que los que estamos dentro del Instituto de Productividad no nos pasan cosas como a todos ustedes. Contar también que hace muy poco tiempo te has quedado sin trabajo. También creo que ayudó mucho, y lo hablamos fuera de la entrevista, tu mentalidad, cómo cambió tu mentalidad con respecto Sí. a esta situación que estás viviendo hoy en día, y también está la oportunidad de que nos cuentes todo lo que sabes hacer para aquel que necesite de una Sofi número uno, crack, está disponible. Ay, sí, muchas gracias, Martín. Bueno, para empezar, eso fue re difícil al principio, enterarme de la reestructuración del proyecto y que quedaba sin proyecto, y por ende, nos vemos, Sofi. Gracias por tantos años. Tuve 5 años en la empresa, me venían felicitando, también venía aplicando todo lo que venía aprendiendo en la mentoría, neurociencia aplicada, reuniones eficientes. También un montón de protocolos de mejora, de lo poquito que yo iba aprendiendo, digo, quiero sumar esto. Veníamos mejorando los procesos un montón. Y mis jefes venían re contentos, pero sus jefes tomaron otras decisiones por la industria misma, ¿no? Por cómo cambian las cosas. Entonces, es como si venían las cosas bien y sin embargo puede pasar esto, ¿no? Como, bueno, tenemos que terminar tu contrato. Fue durísimo en su momento, y realmente creo que en otra época hubiese pasado mucho tiempo recontra angustiada por eso. Muy, como digo, es difícil, sobre todo porque me agarra en una situación económica bastante compleja. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer con todo esto que aprendí? ¿Qué puedo hacer con este cambio en mi realidad tan abrupto? Y la verdad es que ese qué puedo hacer me di cuenta que es una gran... o es un gran aprendizaje, o es un gran cambio en mi mentalidad que tengo solamente gracias a la mentoría. Porque en otro momento lo hubiese sufrido y no hubiese hecho más nada más que seguir buscando libremente o lo primero que agarre. Y la realidad es que hoy bueno, esto es difícil, sí, pero, y lo procesé también, esa no sé si inteligencia emocional, pero a la vez esa necesidad de transitar las emociones tal como corresponde, darle tiempo a que existan, procesarlas sanamente, hablarlas, y después, ¿qué hacemos con esto? Y ver todas las oportunidades que tenía, todo lo que había que construir y todo lo que ya había construido antes. Entonces, eso para mí fue un gran cambio en la mentalidad, porque si no lo tuviese, esto de, bueno, se cierra una puerta, a ver qué más hay o qué otras puertas podemos abrir, capaz no me daba cuenta. Y nada, hay un comentario muy gracioso que además de cómo esto impactó en mi mentalidad, también impactó en el desarrollo de la mentalidad de mi hija de 10 años, que fue aprendiendo también cosas conmigo, porque ella también adopta mucho de nuestros nuevos hábitos. Ella también es consciente ahora de, bueno, de las necesidades alimenticias que tiene, del cuidado de su cuerpo, de su movilidad. Ella es consciente también de cuando yo no lo hago y me hace acordar, que lo cual es muy valioso para mí como madre. Y como persona también, que alguien también te esté acompañando en esto está bueno, porque la familia empieza también a adaptarse de a poquito, pero está bueno. Y ella me dijo, podrías estar trabajando en Pokémon. Y para mí fue un montón, porque imagínate que yo estaba procesando todo esto, era muy reciente, de la mejor manera que podía, también para que ella no se pusiera mal, y ella se dio cuenta que yo estaba angustiada, pero que tuvo esa forma de decírmelo tan... Pero ahora podrías estar haciendo un montón de cosas. Y bueno, ella dijo Pokémon porque a mí me gusta la franquicia, pero a la vez es claramente, o sea, hay muchas cosas que pueden salir de esto, y realmente podría estar en una situación mejor. Así que en este momento estoy en eso, en buscando oportunidades, también abriendo espacios, abriendo el abanico, porque yo sí trabajé en videojuegos muchos años, también tengo mucha experiencia en lo que es gestión de proyectos en tecnología. Entonces digo, bueno, ¿qué más se puede hacer? Estoy aprendiendo mucho de inteligencia artificial, de cómo se aplican los agentes, bueno, de eficientemente haciendo mi trabajo más fácil. Y puedo llevar eso a equipos, entonces estoy muy entusiasmada. Además, me puse a armar un documento de un Career Knowledge, que es básicamente un documento que tiene todos los parámetros, las métricas de mis proyectos anteriores,
que eso estaba en internet, estaba todo suelto, estaba en portfolios, estaba en redes sociales. Y yo digo, bueno, esto tiene que estar documentado de mejor manera para luego usarlo en cualquier motor o en cualquier chat, por así decirle, para que me ayude a esta búsqueda que sea mucho más fácil, mucho más eficiente y que cumpla con determinadas reglas, sobre todo que no abra mucho mi perfil o que no exagere, que no invente cosas que no sabes, como que todo ese está en el mismo documento. Y hoy en día es simplemente agarrar ese documento, en la job description de cualquier empresa y decirle, bueno, a prepararme un podcast para ver cómo mi perfil tiene evidencia que aplica a este puesto y por qué y qué necesitan y quiénes son. Y mientras voy al gimnasio estoy escuchando el podcast de por qué esta empresa necesita tal cosa y cómo yo les puedo ayudar. Y eso me pareció súper eficiente y creo que eso me tiene tan entusiasmada que es lo bueno de toda esta situación, ¿no? De cómo cambiar el observador de esta realidad te ayuda a ver un montón de oportunidades, porque nada es simplemente magia, es ver las oportunidades y actuar en consecuencia. Y contanos, ya para ir cerrando, ¿cuáles son tus redes? Para que aquellos que hoy te están viendo, te están escuchando, también tengan la posibilidad de contactarse con vos si aparece alguna oportunidad, porque además este instituto tiene esta red que es una verdadera comunidad de networking, de apoyo, de amigos, de profesionales. Así que compartinos tus redes para aquellos que también se interesen, te puedan contactar. Sí, muchísimas gracias. Me encantaría porque aparte está buenísimo poder trabajar con personas que tienen la misma mentalidad. Eso es algo que noté que cuando la gente de la comunidad hace cosas en conjunto y también por fuera, te das cuenta que hacen las cosas con una estructura y una energía mental que es difícil encontrar en otros lados. Así que está buenísimo. Mi LinkedIn es Sofía García Podestá, con mis dos apellidos. Y mi Instagram, sofpodesta, o sea, SOPH-podesta. Así que ahí las Excelente. espero. Bueno, Sofi, de verdad, un placer para mí poder conversar este ratito con vos, que la gente conozca tu testimonio, que te escuche, que sepa que este instituto está hecho de personas reales, que nos pasan cosas, que las compartimos, porque también es parte del proceso y del aprendizaje, así que nada más que palabras de agradecimiento para vos. Muchísimas gracias por el espacio también. Bueno, y nos vemos en el próximo testimonio que para nosotros son de éxito. En este caso, Sofía García Podestá nos acompañó. Un placer, Sofi. Muchas gracias.